Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos volvemos a encontrar en este espacio para la clase número 5 del módulo 1. Es un gusto poder saber que siguen ahí presentes, tomando herramientas, reforzando conocimientos para poder ejercer eh, como auxiliares en gerontología. Antes de empezar esta clase, me gustaría recomendarles, si tienen la posibilidad, de ver algunas películas que por ahí algunas se pueden ver en YouTube y otras están en la plataforma de Netflix, y que me parece muy interesante por ahí, que pueden servir como un disparador para que ustedes puedan ir viendo si algunas cosas de las que vamos charlando y tal vez puedan trabajarlas en clase. Yo les tiro las propuestas, ustedes pueden acordar con el coordinador o pueden acordar con los compañeros por ahí si tienen acceso a verlas, y tal vez en alguna de las clases, eh, si tienen la oportunidad, las pueden usar como disparador para charlar. Hay una película que les recomiendo, que está en Netflix, es nueva y se llama eh, ¿Cómo ganar millones antes de que se muera la abuela? Es una película que habla precisamente de los vínculos, que es algo que estuvimos trabajando en la clase pasada. Habla del rol del cuidador, de la cuidadora, eh, y hay cosas muy interesantes sobre las relaciones de la familia con la persona mayor, con los deseos de la persona mayor, de cómo vive la vejez y de cómo quiere afrontar eh, lo que sigue, que es el final de la vida, ¿no? Entonces, se las recomiendo si tienen la posibilidad y tienen el acceso para verla. Como les digo, está en Netflix y se llama Cómo ganar millones antes de que muera la abuela. Otra película para recomendarles, y creo que eso sí se las puse en alguna de las clases que vamos a tener más adelante, es estas, para que ustedes puedan tal vez ir buscándolas o viéndolas, pero me parece que son buenos disparadores para trabajar y para debatir. Es El Agente Topo, es una película chilena que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en su momento. Es una película muy interesante porque está filmada, perdón, eh, como si fuera un documental, y trata de un adulto mayor que es contratado para hacer de agente de espía en una institución de larga estadía. Y bueno, ahí ustedes van a poder ver, digamos, cómo se dan los vínculos, las relaciones, las interacciones dentro de lo que son estas instituciones de larga estadía y cómo funcionan, la dinámica que tienen. Por supuesto que esto es en otro país, ¿no? Pero aún así hay cosas que son muy interesantes y que nosotros las vamos a ver o las hemos visto que se pueden repetir en instituciones de larga estadía de nuestro país. Entonces, ya les he recomendado dos películas, y la tercera que les recomiendo para ver si no la han visto, tal vez estas que he nombrado sí las han podido ver, es una película que es una remake, es decir, se hizo en inglés, pero también se hizo en castellano, que es Elsa y Fred, que es con la actriz China Zorrilla. Es una película muy interesante que también tiene que ver cómo se vive el amor, la pasión, el deseo en la vejez, los sueños, los gustos, y cómo todas esas cosas también están atravesadas por eh, las distintas situaciones que va atravesando el, eh, el adulto mayor, y cómo también los vínculos con las familias atraviesan, digamos, eh, las relaciones
pero también atraviesan a veces las decisiones y las formas en las que viven los adultos mayores. Así que bueno, les he recomendado 3 películas. Me parece que si tienen la oportunidad de verlas, van a ser muy, muy buenas. Eh, Esto para los coordinadores, para que lo tengan en cuenta, que por ahí tal vez en algún momento puedan hacer una dinámica pensando en trabajar con alguna de ellas y pensando en todos los conceptos que vamos tomando en este tiempo, que vamos eh, revisando y que vamos incorporando y que nos da una mirada nueva cuando vemos este tipo de películas donde está enfocado precisamente en personas mayores y por eso me parece muy interesante. Hay otra infinidad de películas que les podría recomendar, pero esas me parecieron eh, interesantes y como accesibles para ver. Eh, entonces, dejo plantada ahí la semillita de la posibilidad para que ustedes puedan trabajarlo en algún momento si les parece conveniente. Esto solo es una recomendación y si no, el que tenga oportunidad de verlas, que las vea como una cuestión de gusto y de paso va pensando en esto que les decía recién, de estos conceptos que estamos trabajando y la mirada que vamos formando de la vejez y los viejos. Sí, bueno, ahora lo que voy a hacer es compartirles pantalla, como hago siempre, eh, para que veamos la presentación del día de hoy. Seguimos con el módulo 1, introducción y conceptos básicos de cuidado. Y hoy específicamente vamos a ver paradigmas en el campo de la gerontología y el enfoque de derechos. Recuerden entonces que la primera clase lo que vimos el concepto de gerontología y decíamos que la gerontología es un campo que abarca distintas disciplinas con la idea, ¿sí?, de comprender y de aportar a la etapa de la vejez para un mejor envejecimiento, no solamente para que vivamos más, sino para que vivamos más y mejor, ¿sí? Y que es, tiene un enfoque multidisciplinar que incluye la gerontología eh, y que, bueno, tiene la mirada puesta en esto, ¿no? Que se pueda vivir mejor, que cuando lleguemos a la etapa de la vejez vivamos mejor, ¿sí? Esa es la idea de la gerontología, aportar eh, este tipo de herramientas. Bueno, ¿qué es un paradigma? Porque ahí estamos hablando porque hoy vamos a hablar un poco de lo que son los paradigmas, porque tenemos que entender que cuando hablamos de vejez, hablamos de envejecimiento, hay como 2 miradas, o tal vez podamos ver más, pero 2 que son bastante más aceptadas, si se quiere, o que son más puestas en juego con respecto a la vejez y al envejecimiento, a las personas mayores, y hay como esto que les decía, como 2 paradigmas que rigen, digamos, los conceptos o las interpretaciones sobre la vejez. Entonces, lo primero que vamos a tener que entender es qué es un paradigma, es decir, cuando nosotros decimos que hay un paradigma de la vejez de tal cosa o un paradigma de la vejez de tal, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de paradigma? Paradigma, los paradigmas reflejan concepciones de la realidad, ¿sí? Estas concepciones que reflejan los paradigmas nunca son neutrales, nunca son neutras, sino que esconden relaciones de poder, esconden posicionamientos, ¿sí?, que marcan eh, leyes, políticas públicas y programas. Estas concepciones están enmarcadas, ¿sí?, por cierto tipo de teorías sobre las cuales se fundamenta que no necesariamente son concepciones o teorías científicas, sino simplemente que delinean la realidad desde una interpretación, ¿sí?,
sobre, en este caso específico, lo que es la vejez y el envejecimiento, ¿sí? Entonces, paradigmas reflejan concepciones de la realidad, guían las interpretaciones sobre vejez y envejecimiento, es decir, eso que yo pienso sobre lo que es la vejez y el envejecimiento va a orientar a cómo voy a hacer determinadas cosas, a cómo voy a determinar ciertas acciones. Estos paradigmas no son neutrales, ¿sí? Es decir, que no son neutros, no es que eh, están ahí sin, eh, sin ser trastocados, sino que siempre esconden por detrás una relación de poder y, como les decía recién, son el marco de leyes y políticas públicas y programas. Por eso hay que prestarles atención a los paradigmas, poder entender cuáles son, porque las acciones que se vayan tomando tienen que ver con estos paradigmas. Eh, en este sentido, y creo que se los voy a plantear en un ratito como propuesta para que ustedes lo debatan, pero para las sociedades, eh, para nuestras sociedades capitalistas en las cuales nosotros vivimos, eh, hay una concepción de la vejez como descartable e inútil, ¿sí? Porque uno llega a una etapa donde no puede producir, y lo vamos a poner entre comillas, porque no es la producción que se espera de una persona, ¿sí? Entonces, el viejo pasa a ser como algo descartable. Y si nosotros pensamos en esto, que esto es un paradigma, ¿sí? Eh, lo que está pasando en este momento en nuestro país con los jubilados, por ejemplo, tiene que ver con eh, estas interpretaciones sobre la vejez y el envejecimiento sin lugar a dudas. Porque si nos ponemos a pensar los cambios que he sufrido, por ejemplo, la obra social PAMI, donde muchos adultos mayores accedían a cierta medicación al 100% y de pronto no la tienen más, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que está cobrando hoy una persona mayor por una jubilación, eh, nosotros vemos que si sacamos las cuentas están por debajo de la línea de indigencia. Eso eh, se saca a través eh, bueno, cuestiones de, sería largo de explicar, no quiero entrar ahí, pero digamos, una persona mayor con lo que hoy está ganando como jubilación, se le hace muy complicado vivir, sobre todo en zonas por ejemplo, en ciudades más grandes, ni hablar si la persona tiene que alquilar, ni hablar si tiene que tomar mucha medicación, ni hablar si tiene que hacer rehabilitación. Entonces se complica. Entonces vemos que los paradigmas no son cosas que están en las ideas, que son concepciones que están ahí como flotando en el aire, sino que eh, se cuelan en las realidades sociales a través de diferentes acciones, y lo peor de todo es cuando se cuelan en acciones del Estado, quien debe ser garante de los derechos, en este caso de las personas mayores, ¿sí? No sé si, disculpen si introduzco esto, no quiero que esto sea una cuestión política, eh, que lo es, pero que no hay política partidaria en esto que estoy diciendo, es una cuestión política en el sentido de política pública, y son las realidades que ustedes y nosotros y los coordinadores y todos los que estemos en contacto con personas mayores nos encontramos y vemos las dificultades que significa, digamos, estar parados eh, en esta sociedad hoy, hablando de Argentina, donde siendo una población envejecida,
y que va progresivamente a mayor envejecimiento, a ser una población una franja poblacional cada vez más grande, la de la vejez, eh, no se cubre, digamos, muchas veces las necesidades básicas de las personas mayores. Bueno, hay dos paradigmas que son los que vamos a ver, porque son los que, como les decía hace un momento, eh, los que están más cimentados y sobre los que se trabaja. Y uno tiene que ver con el paradigma tradicional, en tanto que el otro tiene que ver con el paradigma centrado en derechos. Anteriormente en algunas clases les he podido mencionar acerca de que la persona que tenemos enfrente, en el caso de ustedes que van a brindar apoyo en las actividades de la vida diaria, esa persona no es una persona de cuidado, sino es una persona de derecho, ¿sí? Y que precisamente lo que ustedes hacen es brindar apoyo. Si eso lo hemos hablado del respeto, la dignidad, bueno, todas esas cosas están asentadas sobre el paradigma centrado en derechos. Hoy lo vamos a dejar como un poquito más claro para que ustedes lo puedan tener y les voy a dar un espacio después de que les presente acá para que ustedes puedan pensar, debatir, charlar. No está la plantilla con esto porque se me ocurrió ahora mientras estoy hablando con ustedes, sobre qué paradigma están mirando ustedes la vejez o el envejecimiento, o cómo lo ven o lo viven ustedes, si tienen oportunidad de estar ya ejerciendo el rol de cuidador, y si no, cómo se percibe socialmente estos dos paradigmas, ¿sí? Me parece que sería importante que podamos verlo, digamos, como en cosas concretas que tal vez, agudizando un poquito la mirada y por la experiencia que tal vez tengan algunos de ustedes, lo puedan distinguir, diferenciar y lo puedan charlar un momento. Entonces, el paradigma tradicional construye las vejeces desde la noción de carencia, eh, económica con problemas de ingreso, física, falta de autonomía, social, ausencia de roles sociales que desempeñan. Entonces, la mirada de este paradigma es que la vejez es eh, que el viejo es alguien que necesita, alguien que tiene problemas de ingresos, que la realidad que nos vamos a encontrar es que sí, pero también le incluye la física, ¿no? Esta falta de autonomía, la necesidad de depender de otro, de que otro le resuelva las cosas, y en lo social, ausencia de roles sociales que desempeñan. Esto que hablábamos hace un momento, esto de que, bueno, la persona mayor ya es descartable, no es útil, no puede desempeña roles sociales eh, que aporten algo socialmente. Y creo que, bueno, eso es para debatir. Concibe a las personas mayores como beneficiarias de la asistencia social a través de un rol pasivo. Acá yo les tiro algo que me llama la atención y que me parece que está bueno. De pronto con todo este tema de las jubilaciones, hay marchas de jubilados por el reclamo de lo que les corresponde. Y eso saca a la persona de ser su rol pasivo de, bueno, yo recibo lo que me den, no importa, porque no tengo nada para hacer, ¿no? Esto de, bueno, el jubilado no puede parar porque no está trabajando, entonces no puede hacer un paro. Pero que haya una marcha de jubilados me parece como una cuestión súper de autonomía, de participación, de tener, desempeñar ahí un rol social tan importante que rescato eso, ¿no? Bueno, ahí les tiré como algo. Para charlarlo en un ratito. Favorece la segregación de las personas viejas en la vida privada y pública, esto de separarlos, de, bueno, es viejo, ¿no? Esto de decir, en la casa el viejo no participa en las decisiones, no participa de ciertas cosas, no, bueno, vos ya estás grande, esto no lo puedes hacer, y de las cuestiones públicas,
muchas veces pasa lo mismo, es decir, no, ya no tenés derecho a opinar, ya no tenés derecho a decir, ya no tenés, ¿no? Entonces, bueno, es como eh, expulsado, dejado de lado por el hecho de que la persona es vieja. Ubica al envejecimiento como un obstáculo para el desarrollo, hablando de la improductividad, esto que decíamos recién. Y cuando yo le decía esto de ser improductivo, lo ponía entre comillas porque pensaba que, eh, y seguramente ustedes conocen, personas mayores que producen muchísimo más que personas más jóvenes. Yo les voy a dar un ejemplo, por ahí no quiero hacer demagogia en lo que voy a decir, pero bueno, una de las coordinadoras ahí, Carmen González, conoce. Mi papá tiene 76 años, cumplió este año, y es una persona que todo el tiempo está produciendo, produciendo arte, produciendo literatura, todo el tiempo está produciendo, ¿no? Entonces, no conozco tantas personas jóvenes o adultas que produzcan tanto como él en esta etapa de la vejez, ¿no? Acá, estoy hablando de acá en Funes, de donde yo vivo. Pero así lo podemos encontrar con mucha gente, y mucha gente que teoriza, que estudia, que plantea situaciones, eh, digo, hay mucha gente que va produciendo, tal vez no en el sentido de el desarrollo económico, que es lo que se espera, pero sí que produce conocimiento, produce, no importa la edad que tenga. Entonces, bueno, ahí les voy tirando algunas cositas para que ustedes debatan en un rato. En tanto que el paradigma centrado en los derechos construye las vejeces desde las potencialidades de la persona, es decir, desde las capacidades, desde lo que la persona puede hacer, puede dar, puede generar, se centra ahí y no en lo que la persona le falta, ¿sí? Concibe a las personas mayores como sujetos de derechos en un rol activo, participativo. Eh, Algo para tener en cuenta, ustedes fíjense que en nuestro país, eh, a partir de los 70 años ya no es obligatorio ir a votar. A mí me admira que mucha gente, adulto mayor, siga yendo a votar a pesar de tener más de 70 años. Porque eso tiene que ver con el rol activo de ejercer sus derechos como sujeto. No es como, bueno, tenés 70, te vamos a eximir de esta obligación, pero en realidad el hecho de poner un voto tiene que ver no solamente con la obligación, sino con el derecho de elegir quién quiero que me gobierne. Entonces, digo, bueno, hay cosas para debatir, ¿no? Ahí con este tema. Eh, el paradigma centrado en derechos impulsa los procesos de autonomía, es decir, que la persona no dependa de otro, poder facilitar las herramientas y los mecanismos para que la persona sea lo más autónoma posible el mayor tiempo posible. Busca eliminar barreras jurídicas, institucionales y físicas que limitan la igualdad en las vejeces. Muchas veces que la persona mayor se retraiga en la participación, en un rol activo, en ser autónomo, tiene que ver con estas barreras. Como decíamos, una barrera jurídica no limitante, pero sí decir, bueno, te eximimos de votar a los 70. ¿Sí? Hay barreras físicas, ¿no? Decir, bueno, para poder hacer ciertas cosas, eh, para poder acceder a ciertas cosas, lo que hablamos, tomar un transporte público. Y no estoy diciendo solamente un urbano, estoy hablando de un interurbano. A veces las personas mayores tienen dificultades para subirse a un colectivo y eso limita sus posibilidades en un montón de cosas y la igualdad ante un montón de cosas. Entonces, vemos cómo eh, hay muchas cosas que presentan barreras y que este paradigma centrado en los derechos tiene como la mirada y el sentido de poder sacar estas barreras, ¿sí? Fomenta la integración social sobre la base de igualdad y respeto a la dignidad humana. Bueno, acá vemos
como dos cuestiones muy opuestas, pero que si nosotros vemos en la realidad cercana, vemos en la realidad de lo cotidiano, vemos cómo estos dos paradigmas siguen tensionando y funcionando y demarcando, ¿sí? Acciones y políticas públicas. Em, y voy a tomar una frase de la coordinadora Carmen González que dice: el enfoque de derechos trasciende la dimensión individual del envejecimiento, incluyendo los derechos de las personas de edad sobre la base de un modelo de gestión estatal de protección de los mismos. Volvemos a esto, la necesidad de que el Estado sea garante de estos derechos. Y les reitero esto, creo que la decisión política de que haya una capacitación en este sentido tiene que ver con esa gestión estatal de protección de los mismos. ¿Por qué? Porque ustedes están recibiendo una capacitación desde este enfoque de derechos. Entonces, antes de continuar, eh, les voy a dar unos minutos para que ustedes trabajen con los coordinadores, con los compañeros, pensando en esto de los dos paradigmas y que ustedes puedan agudizar un poquito la mirada en los contextos más próximos, más cercanos, que son diferentes porque ustedes están en distintos puntos de la provincia, y que puedan agudizar un poquito la mirada y ver cómo estos paradigmas se traducen en acciones o en hechos concretos y cómo eso atraviesan a las personas a las personas mayores que están próximas, ¿sí? Los dejo unos minutos, lo charlan y ahí continuamos con la clase.